Sí. También nosotros podemos ver en la misma palabra de Dios, ahí en Isaías capítulo 56, verso 2, que Dios le dice, dichoso o bienaventurado el que guarda el sábado. O sea, una persona bienaventurada, una persona dichosa, esa persona es el que guarda el sábado. O sea, vemos que Dios hace una distinción, le llama bienaventurado, que bueno, en capítulo 5 de Mateo habla de la bienaventuranza, pero también el que guarda el sábado es una persona bienaventurado. Es algo especial. Dios no lo dice con otro día, que es un día especial, solamente es con el sábado. Bienvenido a nuestro podcast Sellados. Bienvenidos para todos nuevamente. Estamos aquí con el hermano Yeurín Martínez. Recuerden que el último tema tratamos acerca de los 10 mandamientos, pero hoy solamente trataremos el tema del cuarto mandamiento, que es el sábado, el día de reposo. También hemos preparado una serie acerca del sábado. Este es el primer tema, así que vea el tema completo para que entonces el siguiente tema usted pueda estar preparado para entender y comprender todo lo que hablemos aquí. Y si no se ha suscrito todavía, puede suscribirse. Si tiene alguna pregunta, la puede hacer para que Yeurín pueda responder. Yeurín, ¿cómo estás? Saludos, Daniel. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí es un honor estar nuevamente contigo y con los hermanos que nos están viendo en las diferentes plataformas digitales. Es un privilegio para mí siempre tenerte aquí. Le doy gracias a Dios porque tú siempre dices que sí, puedes venir y podemos compartir la palabra de Dios. Amén, amén. El tema anterior tratamos acerca de los 10 mandamientos, pero hoy solamente vamos a tratar específicamente del cuarto mandamiento, que es el día de reposo. Entonces, yo tengo un tiempo como cristiano, he escuchado que se nos acusa mucho de como adventistas, enfatizamos mucho acerca del sábado, e incluso en la iglesia aparentemente se predica más el sábado que de Jesús. ¿Por qué? Explícame eso. Mi pregunta, ¿es el sábado más importante que los otros 9 mandamientos? Esa es una excelente pregunta, hermano querido. Yo también lo he escuchado. Siempre he hablado con personas que me dicen, ustedes hablan más del sábado hasta que de Jesús. Pero a través de la Biblia podemos nosotros darnos cuenta de que el sábado es un día importante para el Señor. Y eso lo vamos a leer más adelante. Pero es una pregunta interesante. Mira, lo primero es que la Biblia registra que todos los mandamientos ante los ojos de Dios son importantes para Él. O sea, ningún mandamiento tiene más valor que otro. Y eso lo podemos buscar nosotros en el libro de Santiago, capítulo 2 y el verso 8. Y escucha que dice la palabra de Dios allí. Si en verdad cumplís la ley, real y conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hace bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Dice más adelante, porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. O sea, el texto nos dice claramente que el que viola un mandamiento, el que ofende, dice la palabra, un punto de la ley, se hace culpable de todo. Es decir, que los mandamientos tienen el mismo valor ante Dios. Pero hay algo interesante, hermano Daniel, con este texto. Muchos hermanos piensan y dicen, no, porque ahí habla de toda la ley. Ya las leyes ceremoniales, las leyes civiles y también incluye los 10 mandamientos. Pero mira, en el idioma original, que es el griego, la palabra ley es nomos. Esta palabra ley no tiene un artículo definido. Es decir, que cuando la Biblia habla de ley, muchas veces no sabemos de qué ley está hablando la palabra de Dios. Porque como dije anteriormente, no tiene un artículo que defina de cuál ley, si es leyes ceremoniales, si es leyes civiles o es de los mandamientos que está hablando. Pero ¿a cómo sabemos nosotros que está hablando de los 10 mandamientos y no de otra ley? Yo creo que el contexto no puede decir de qué se está hablando. Así mismo es que lee la Biblia en el contexto para saber de qué ley está hablando y cuál es la palabra que se está utilizando en el griego, que es nomos, que no tiene un artículo definido. Por ejemplo, si tú sigues leyendo más adelante, el versículo 10 dice, porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Verso 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
¿De qué está hablando la palabra de Dios? Aquí yo veo que está hablando de 2 mandamientos que están en los 10 mandamientos. Así es, hermano Daniel. O sea, el contexto es clave para entender la palabra de Dios, para entender la Biblia. En el contexto está diciendo que el que matare, o sea, hay un mandamiento que es el 6º mandamiento, dice no matarás, y luego habla de el adulterio, que es el 7º mandamiento. Es decir, lo que Santiago está diciendo aquí, que el que obedeciese toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de los demás mandamientos. Es decir, que los mandamientos ante Dios, todos tienen el mismo valor. Por ejemplo, yo no puedo decir que voy a guardar el no matarás, el adulterio, pero voy a violar el día sábado, porque es el mismo pecado que estoy cometiendo ante Dios. O sea, todos los mandamientos tienen el mismo valor ante Dios en ese contexto que estamos hablando. Pero hay algo también que yo quiero explicarte, Daniel, que se ve como algo curioso, que aunque la Biblia explica claramente de que el sábado y los demás mandamientos tienen el mismo valor ante Dios, el sábado tiene como un privilegio diferente. ¿Cómo así? A través de la Biblia tiene un privilegio diferente a los demás mandamientos, porque Dios es el que enfatiza más en el sábado. Es decir, que no es la iglesia adventista que quiere enfatizar o hablar del sábado, porque el asunto es que las demás religiones, las demás iglesias aceptan 9 mandamientos. Es decir, tú le dices a una persona de otra iglesia, ¿es pecado cometer adulterio? Sí. ¿Es pecado matar? Sí. ¿Es pecado robar? Sí. Pero cuando tú le dices, ¿y es pecado no guardar el sábado? Dices, no, eso está abolido. O sea, aceptan 9 mandamientos, pero el sábado no lo quieren aceptar. Sin embargo, lo que leímos ahí en Santiago 2, capítulo 2, versículo 10 y 8, que el que ofendiera en un punto se hace culpable de todo, está diciendo que todos los mandamientos ante Dios tienen el mismo valor. Pero Dios enfatiza más en el sábado porque es el mandamiento olvidado. Ese mandamiento que la gente sacó de la Biblia y no lo quiere aceptar. Y yo veo que el mandamiento comienza con acuérdate. Claro, acuérdate, o sea, como te dice la Biblia, acuérdate, porque anteriormente lo dijo y es diciéndote, acuérdate, recuérdate. No te olvides. No te olvides, o sea, tenlo presente. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mira, a través de la Biblia, hermano Daniel, yo me he dado cuenta de que Dios es el que enfatiza más en el sábado que los demás mandamientos. Por ejemplo, mira, ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, voy a parafrasear algunas cosas. Todos sabemos, el que hemos leído la palabra del Señor, que todos los días de la creación, Dios va diciendo, y fue la tarde y la mañana el primer día, y vio Dios que era bueno. Luego dice que el segundo día, y fue la tarde y la mañana, y vio Dios que era bueno. O sea, todos los días de la creación, desde el día 1 hasta el día 6º, Dios iba diciendo que era bueno. Pero cuando llega el día 7º, que es el sábado, según lo dice ahí Génesis capítulo 2, verso 3, Dios no dice que el sábado era bueno. Es curioso, pero Dios no dice que el sábado era bueno, sino que Dios lo que hace es una diferencia. Y vamos a ver qué dice ese texto allí. Mira, en Génesis capítulo 2 y el verso 3, dice la palabra del Señor allí. Y bendijo Dios al día 7º, que es el sábado, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, que Dios no dice que el sábado es bueno, sino que dice que lo santificó. La palabra santificar es kadash o kadosh, que es la palabra que se utiliza para santificarlo, lo apartó. Dios aparta el 7º día para él, como su día santo. Dice que lo santificó y también dice que lo bendijo. Una bendición especial. Es decir, que los demás días de la semana, los 6 días, son días seculares, pero el 7º día, el sábado, es un día especial porque Dios lo santifica, lo aparta para un uso sagrado. Hay quienes dicen que todos los días son iguales. Ahí dicen que yo adoro a Dios en miércoles. Hay otros que dicen que yo lo adoro el domingo. Otros que yo lo adoro el sábado. Entonces, aquí aparentemente no parecen todos iguales. Porque hay algo especial o diferente a los demás. El sábado es un día especial para Dios porque es el único día que Dios desde la misma creación lo bendijo y lo santificó, lo apartó para un uso sagrado. Pero también, hermano Daniel, yo veo más cosas sobre el sábado. Por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 16, y por razón de tiempo no voy a leer todo, pero voy a parafrasear algunas cosas. En Éxodo capítulo 16 dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba rebelde ante Dios. Y ellos le pidieron que le diera carne, que le diera comida. Y le dicen a Dios, pero debía dejarme morir en Egipto y no traerme por aquí por el desierto. Y Dios ahora dice la Biblia que le manda cordonices, pero también le manda el maná, que el maná es el pan del cielo. Pero lo curioso es que dice la Biblia, ahí lo pueden leer los hermanos que nos están escuchando, Éxodo capítulo 16, si quieren leer el capítulo completo, ahí está la historia. Dice la palabra de Dios que ahí todos los días caía maná, pero el pueblo debía comerlo ese mismo día. Si una persona del pueblo tomaba maná, por ejemplo, domingo,
y ese maná lo dejaba un poquito para el lunes, dice la Biblia que se convertía en gusano, se agusanaba. Entonces no servía para el otro día. Entonces el lunes debía coger una porción nuevamente y comérsela ese día, y al otro día volvía a caer maná. Todos los días caía maná. Caía maná. Pero cuando venía entonces el viernes, dice la Biblia, el pueblo debía coger doble porción. Es decir, que en vez de coger un poquito, debía coger un poquito más para guardarlo. ¿Por qué el viernes? Bueno, doble. porque el viernes es el sexto día de la semana y porque comienza el sábado después de la puesta de sol. O sea, después de la puesta de sol del viernes ya es sábado, porque la Biblia es clara en el capítulo 1 de Génesis que Dios hizo tarde y mañana. Lo cierto es que el viernes, antes de la puesta de sol, ellos tomaban un poquito más de maná de la comida y la guardaban para el día sábado para comérsela. El viernes no se podía cocinar después de la puesta de sol, tenía que cocinarse antes. Entonces la Biblia dice que entonces el sábado no caía maná. Pero esa comida que se guardaba desde el viernes hasta el sábado no echaba gusanos. Entonces yo veo que Dios tiene algo especial con el sábado que no lo tenía con los demás días. Otro ejemplo también que podemos ver hay en Número capítulo 28 y el verso 9. Todo el que conoce el santuario hecho por Dios o hecho por Moisés, guiado por Dios, dice la Biblia que había un sacrificio continuo todos los días, tarde y mañana. O sea, de la mañana y la tarde siempre se sacrificaba un cordero. Pero ahí en el capítulo 28, 9, cuando llegaba el sábado y era el día de sacrificio, en vez de ser un cordero, eran 2 corderos. O sea, tú ves que hay una diferencia. Sí. También nosotros podemos ver en la misma palabra de Dios, ahí en Isaías capítulo 56, verso 2, que Dios le dice, dichoso o bienaventurado el que guarda el sábado. O sea, una persona bienaventurada, una persona dichosa, esa persona es el que guarda el sábado. O sea, vemos que Dios hace una distinción, le llama bienaventurado, que bueno, en capítulo 5 de Mateo habla de la bienaventuranza, pero también el que guarda el sábado es una persona bienaventurado. Es algo especial. Dios no lo dice con otro día que es un día especial, solamente es con el sábado. En Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20, la Biblia dice también que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Que el pueblo de Dios no es directamente Israel, sino toda persona que es hijo de Dios, que es creación de Dios, eso es parte del pueblo de Dios. Entonces, vemos que es una señal, sea algo distintivo, una marca distintiva que tienen las personas que guardan el sábado. También podemos nosotros ver que el 7 en la Biblia significa plenitud. O sea, todo el que sabe del contexto bíblico que es el 7 es plenitud o perfección. Entonces, el sábado es el día perfecto de Dios. Porque es el séptimo día. Porque es el séptimo día. Pero también nosotros vemos en el mismo diluvio, por ejemplo, capítulo 7 del libro de Génesis, versículo 10, dice que después que el agua descreció, o sea, después del diluvio, Noé envió primero un cuervo para explorar la tierra, a ver si las aguas habían descrecido y podían salir del arca. Luego que él manda el cuervo, dice que después manda la paloma. Y la paloma hizo una obra misionera para ver si había tierra firme. Pero dice la Biblia que después de enviar la paloma, esperó 7 días más. Después envió la paloma dice que tomó un ramo de olivo y se quedó por allá en la última parte. Pero dice que esperó 7 días más para salir del arca. O sea, tú ves que el 7 es la perfección de Dios, así como el sábado es la perfección de Dios. También yo veo que Dios mandó a Noé que introdujera animales y le dijo que metiera 7 parejas de animales limpios. Claro, todo eso, hermano, es bíblico. Bueno, otro punto claro es Naamán, la historia de Naamán, que Naamán era una persona que estaba leproso, dice la palabra del Señor. Y Dios le dice a Naamán, mira, a través del profeta Eliseo, dile a Naamán que se sumerja en Jordán 7 veces. ¿Por qué no una? ¿Por qué no 2? 7 veces. En Apocalipsis vemos nosotros que habían 7 iglesias. 7 trompetas. O sea, tú ves en el 7, que es el número perfecto, la perfección, por toda la Biblia. Por eso es que el sábado es diferente a los demás días, porque es el día perfecto para el Señor. Y eso es bíblico, lo hemos estudiado a través de la palabra. Entonces, nosotros como adventistas no es que le damos más valor al sábado que a Jesús. No, imposible. Jesús es el creador. Dicho de paso, Jesús también es el creador del sábado. Más adelante podemos hablar un poco de eso. Pero lo que nosotros enfatizamos más en el sábado es porque las demás personas aceptan 9 mandamientos, pero el sábado para ellos fue abolido y que no tenemos que guardarlo. Sin embargo, la Biblia explica lo contrario, que el sábado es el día del Señor y que tenemos que ir a la iglesia a congregarnos porque es el día especial que Dios hizo. Bueno, otro punto más que se me estaba escapando es Isaías 58, versos 13 y 14, que Dios allí cuando habla del sábado dice lo siguiente:
si retrajere del día de reposo o del sábado tus pies de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cómo le llama Dios al sábado? Mi día santo. Dios no le llama a otro día de la semana mi día santo, ni al domingo, ni al lunes, no. El sábado, dice Dios, mi día santo. Dice, y lo llamaré delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerare, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Wow. En la Biblia, el único día de la semana que yo veo que Dios le llama mi día santo, glorioso de Jehová, que lo apartemos, es el sábado. No hay otro día en la semana. ¿Tú sabes qué me pasó a mí? Cuando yo vine aquí al principio de este país, yo conseguí mi primer trabajo en un gimnasio como entrenador. Y yo tenía una cliente que era cristiana. Y hablando un día de la Biblia, de la palabra de Dios, le digo yo a ella que el día sábado era el día santo, el día de Dios. Y ella me dijo, ¿sabes qué me dijo ella? Que el Señor te reprenda. Wow, increíble, increíble. Luego seguimos hablando y ella no quiso entender y no quiso hablar mal del tema, pero me sorprendió que ella me dijo, el Señor te reprenda. Wow. Cuando yo dije que el día sábado era el día santo de Dios. Sí, mira, otro punto, hermano Daniel, que yo quisiera también enfatizar. Hay muchas personas también que están equivocados cuando creen que el domingo es el séptimo día. Y no es así. Bueno, si tú buscas un calendario, ¿Te das cuenta? el calendario dice domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. O sea, es decir, que el sábado es el séptimo día. También lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 28, verso 1, que Jesús, todos sabemos que Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde. Dice la Biblia. Entonces, más adelante dice que resucitó el tercer día. El tercer día. Entonces, si murió viernes y resucitó al tercer día, que es el primer día de la semana, como dice 28.1, fue el domingo que resucitó. Entonces, el séptimo día es sábado. Sí. O sea, eso es bueno que las personas que nos están viendo sepan que el séptimo día es el sábado y no el domingo. Mayormente nosotros, los que somos dominicanos, creemos que el lunes es el primer día de la semana, pero el lunes es el primer día del trabajo. El primer día de la semana es el domingo y el séptimo día es el sábado. Yo he escuchado muchas personas que dicen y que me dicen que el día sábado fue dado solamente para los judíos, para el pueblo de Israel. ¿Eso es así? Mira, ese otro argumento, hermano Daniel, muy interesante, porque las personas entienden que el sábado solamente era para los judíos, para un pueblo especial. Y para yo darte una respuesta rápida, yo te puedo decir que sí y no. O sea, esa no es una respuesta rápida. Sí era para los judíos, pero también no. Ahora, ¿cómo explico esa parte? Mira, si nosotros vamos ahí a Éxodo capítulo 31 y el verso 16, por ejemplo, dice aquí la palabra del Señor: guardarán pues el día sábado los hijos de Israel, o sea, los israelitas. Dice, los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. O sea, Dios tenía un privilegio con el pueblo de Israel. Pero, por ejemplo, Israel, bueno que los hermanos sepan, Israel o el pueblo de Israel vino después de Jacob. O sea, Jacob es el fundador prácticamente de Israel, del pueblo de Israel. Recuerden que Abraham, Dios le dio una promesa diciendo que de Abraham quedaría una gran nación con Abraham. Luego le nace Isaac y luego nace Esaú y Jacob. Pero sabemos que Jacob fue el que obtuvo la bendición. Pero Jacob significa engañador. Y luego que él peleó con el ángel de Jehová, la bendición que Dios le echó en ese momento, ya no te llamarás Jacob, engañador, sino te llamarás Israel, que significa luchador con Dios en el hebreo. Entonces, desde Jacob es que vienen los israelitas. Pero antes de existir Jacob, antes de existir Abraham, antes de existir Noé, ya el sábado venía desde la creación. Porque como leímos ahorita en Génesis capítulo 2, verso 3, Dios habla del séptimo día, que Él lo bendijo y lo santificó. Y para ese tiempo el pueblo de Israel no existía. Adán y Eva no habían pecado. O sea, el sábado es parte de la creación. Por lo tanto, el sábado es algo universal que trasciende lo que es la cultura, lo que es la religión. También traspasa lo que es la raza prácticamente judía. O sea, el sábado viene desde la misma creación. Y Dios es el primero en guardar el sábado. Porque la Biblia dice claramente que Jehová bendijo, santificó, porque en él reposó. O sea, Dios fue el primero en reposar en el sábado. Por lo tanto, podemos ver a través de la Biblia
que el sábado viene antes de existir los israelitas. Y yo entiendo que Dios no necesita reposar. No, claro Dios que no no. se cansa. Que en Isaías capítulo 40, versículo 28, dice la Biblia que Dios no se cansa ni se fatiga con cansancio humano. O sea, que Dios no necesitaba descansar, pero como ejemplo se lo da a Adán y Eva para que ellos descansaran y vieran la forma correcta de cómo guardar el día sábado. Y básicamente ese reposo era compartir con Dios. Adán y Eva iban a compartir en ese día de reposo, en ese sábado, con Dios. Amén, así mismo es. Entonces podemos nosotros ver a través de la Biblia que el sábado no era directamente para el pueblo judío, sino era para toda la humanidad. Ese era el propósito de Dios. Ahora, en San Marcos capítulo 2 y el verso 27, la Biblia dice lo siguiente. Eso es palabra de Jesús, hermano Daniel. Mira que dice la palabra del Señor allí. También le dijo, hablando de Jesús, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. O sea, ahí en la Biblia claramente Jesús dice que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Lo que está diciendo el texto bíblico, si lo analizamos ahora un poco más profundo, lo primero que está diciendo es que el sábado fue hecho. La palabra hecho es la palabra griega que se utiliza es ginomai, que viene del hebreo enegeto, que significa varias cosas en el idioma hebreo y griego. Significa hacer, significa crear. También generar. Es decir, que el sábado fue hecho para la humanidad, para todas las personas. No, O sea, no para Adán y Eva ni para los no. israelitas. El plan de Dios era que toda persona que venía de descendencia de Adán y Eva guardara en el sábado. Eso era antes del pecado. Eso es lo que Dios instituyó allá en la creación. También nosotros vemos que dice, el sábado fue hecho, ginomai, para el hombre. La palabra hombre en el griego es andropos o antropos. Esa palabra significa humanidad o significa hombre o mujer en sentido genérico. Es decir, que el sábado fue hecho para la humanidad. Por eso que San Marcos capítulo 2, verso 28 termina diciendo que Jesús, dice aquí, porque por lo tanto el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. O sea, Jesús es el dueño. La palabra Señor en el griego es merak, que significa dueño o Señor. O sea, que lo que está diciendo el texto bíblico es que Jesús es el dueño del sábado, el autor, el que hizo el sábado. Y eso lo sabemos por la Biblia. San Juan capítulo 1, verso 1 al 3, dice que por Jesús fueron creadas todas las cosas. También Colosenses 2, capítulo 1, verso 15 al 17, dice que Jesús creó hasta los ángeles. Es decir, que Jesús está diciendo que Él es el dueño, es el autor. Él lo creó. El que creó el sábado fue Jesús en la creación. Recuerda que Jesús comparte lo que es la deidad o la Trinidad. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces está claro que Jesús está diciendo aquí claramente que el sábado es hecho por Él. ¿Y lo creó para quién? Para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Así Amén, es. Así es. Mira, entonces, Daniel, aparte de todo lo que te he mencionado, yo quiero reflexionar en algo. ¿Por qué? Es una pregunta interesante. ¿Por qué Dios también le da el sábado para los israelitas? Es una pregunta interesante. Ya vimos que el sábado no era para el pueblo judío específico, sino que viene desde la creación. Pero ¿por qué Dios le da el sábado al pueblo judío? Mira, lo primero es que Dios le había hecho una promesa a Abraham, que de Abraham vendrían muchas generaciones, muchas naciones. El pueblo se dividió. Recuerdan que el pueblo se dividió y comenzaron a existir lo que son los filisteos, los egipcios, Asiria, Babilonia. Todos esos pueblos que se mencionan en la Biblia, ninguno de esos pueblos conocían a Jehová, a Dios. Eran pueblos politeístas, es decir, que adoraban deidades, muchos dioses. Ahora bien, como ellos adoraban varios dioses, ellos no conocían a Jehová. Pero si tú vas a Éxodo capítulo 4, verso 22, dice que Dios ahora escoge a Israel como su primogénito entre todas las naciones. Es decir, que como Israel fue escogido como el pueblo de Dios, toda persona que hoy en día es pueblo de Dios tiene que guardar el día sábado. Pero lo interesante de esto es que aparte de Dios escoger a Israel como su pueblo entre todos los pueblos, era por varias cosas. Bueno, en la geografía donde está situado Israel, era el centro. Todos los pueblos tenían que pasar por Israel, de donde fuera. Israel iba a ser como la luz que iba a iluminar el mundo completo. Ese fue el propósito de Dios en el principio, para que los demás conocieran a ese Dios. Pero hay algo interesante en el mandamiento. Y esto es bueno que los hermanos sepan lo que voy a explicar ahora. Mira, cuando nosotros leemos el mandamiento del sábado que está aquí en Éxodo capítulo 20 y el verso 8 en adelante, que rápidamente lo quiero leer para que ustedes puedan notar una diferencia
que dice la palabra del Señor y el por qué Dios le da el sábado también al pueblo de Israel. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Y ahora va la razón por qué Dios dio el sábado. Ve la razón aquí dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Ese versículo inmediatamente nos conecta con la creación. La creación. O sea, el sistema o la forma de Dios crear el sábado es porque Él es el creador. Como Dios es el creador de todo, toda criatura tiene que honrar al creador. Entonces, vemos que el sábado aquí se da por creación. Dios le dice a Israel, mira, acuérdate el día sábado para santificarlo, pero la finalidad de ese día, de guardarlo, no es solamente abstenerme de no trabajar en ese día. Pasar el día acostado durmiendo, No. descansando. Es honrar al Creador. ¿Cómo? A Dios, yendo a la iglesia. Ahí lo dijimos, Hebreos capítulo 10, verso 25, tenemos que ir a la iglesia. Es decir, pasar en comunión con Dios. Claro, con Dios y con los hermanos también, para que nos empapemos de las cosas espirituales. Entonces, el sábado se da por creación. A eso es lo que dice el texto. El sábado es dado por creación para que todas las personas que quieran honrar a Dios como creador deben guardar el sábado. Pero si tú vas al libro de Deuteronomio, capítulo 5 y el verso 15, bueno, el verso 12 al 15, por razón de tiempo no lo voy a leer, pero específicamente el versículo 15 da la razón por qué Israel guardaba el sábado. Mira que dice aquí el versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazos extendidos, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guarde el sábado. Es decir, que Israel como pueblo de Dios en aquellos tiempos debía guardar el día sábado por redención, porque ellos fueron esclavos en Egipto, duraron aproximadamente unos 430 años de esclavitud. Ahora Dios los saca con mano fuerte y brazos extendidos, y por esa redención que Dios tuvo con ellos, ellos tienen que guardar el sábado. Pero también dijimos anteriormente que el sábado se guarda ¿por qué? Por creación. El sábado se guarda por 2 cosas. Por creación, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, y por redención. Ahora, dentro de la redención, porque recuerden que Israel estaba esclavizado, nosotros hoy en día también estamos esclavizados o estábamos esclavizados. ¿De qué? Del pecado. O sea, que las personas que estaban en el mundo sin Dios, sin esperanza, y ahora aceptamos al Señor, hemos sido esclavos del pecado y hemos sido redimidos, rescatados con la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, toda persona que ha sido rescatado o redimido por la sangre de Jesús tiene también que guardar el sábado, como Israel guardaba el sábado, porque ellos fueron también redimidos por la gracia de Dios cuando estaban esclavizados en Egipto. En resumen, hermano Daniel, el sábado no era exclusivamente para Israel, era para toda la humanidad. Israel como pueblo de Dios en aquellos tiempos guardaba el sábado, pero era porque ellos fueron esclavizados, Dios los saca, pero también había otra razón, que es por la creación. Nosotros guardamos el sábado en honor al Creador, que es nuestro Dios. Y no creo que sea un castigo, sino una bendición. Claro, es una bendición. Porque si usted puede compartir ese día con Dios y con los hermanos de la iglesia, y puede también trabajar en el ministerio predicando y buscando las almas perdidas, creo que es un privilegio y es una bendición. Amén, así mismo es. Eso es bíblico. O sea, sabemos nosotros que la Biblia nos manda a congregarnos y tenemos que pasarlo en comunión con nuestro Dios. Bueno, hemos hablado mucho acerca del sábado en el Antiguo Testamento. Tengo otra pregunta. En el Nuevo Testamento, ¿se guardaba el sábado? ¿Es necesario guardar el sábado aún para nosotros en este tiempo? Esa es otra excelente pregunta, hermano Daniel. Es bueno que los hermanos que nos están viendo quizás se están haciendo esa misma pregunta, porque muchas personas entienden y dicen que el sábado solamente era para el Antiguo Testamento, para el grupo de aquellos que guardaron el sábado. Pero en el Nuevo Testamento hay más citas sobre el sábado que en el Antiguo Testamento. Es curioso eso. Se habló más en el Nuevo Testamento del sábado que en el Antiguo Testamento. Wow. Pero mira, Daniel, es algo más interesante saber quiénes guardaban el sábado en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir nosotros, por ejemplo, a San Lucas. Vamos a ver una persona importante que es un ejemplo para nosotros que guardó el sábado. San Lucas capítulo 4 y el verso 16 nos dice de alguien que guardó el sábado. Y te voy a leer el contexto. Dice el versículo 14.
Y Jesús volviendo en el poder del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todo. Ahora dice el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y el día sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué hacía Jesús en sábado? Iba a la sinagoga, iba a la iglesia y se congregaba. Pero Jesús guardaba el sábado. Eso es lo que está diciendo, que se congregaba conforme a su costumbre. Y la costumbre es algo que se hace continuo. Mira, es bueno saber esta parte. La palabra costumbre en el griego es la palabra eiotos, que se llama más para adelante, la vamos a encontrar con Pablo, pero te la voy a dar desde ahora. Es la palabra griega eioto, que significa costumbre, significa práctica, manera de vivir, repetir algo siempre, continuamente. Es decir, que Jesús no fue un sábado a la iglesia por ir. Jesús iba todos los sábados a la iglesia a congregarse. Y eso es lo que está diciendo la Biblia, conforme a su costumbre. Desde pequeño, María y José, que eran sus padres, llevaban a Jesús a la iglesia. De pequeño. Por eso que tú ves que cuando Jesús tenía 12 años, que se pierde. ¿Y dónde estaba Jesús? En la iglesia. Esa era una costumbre que Jesús tenía de ir a la iglesia los sábados a congregarse. Otro punto es, ahí mismo en San Marcos, capítulo 1 y el verso 21, dice lo siguiente. San Marcos capítulo 1, verso 21. Y entrando en Capernaum, y los días de reposo o el día sábado, entrando él en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice aquí que Jesús también iba a los sábados y enseñaba. Jesús apartaba el día sábado para enseñar la palabra. Y dice la Biblia que enseñaba de una forma diferente a los escribas, a los fariseos, que ellos enseñaban solamente la letra. Jesús enfatizaba en lo más profundo y estudiaba la palabra. Es decir que el sábado, hermano querido, lo guardaba Cristo Jesús. O sea, vemos en el Nuevo Testamento Jesús como un ejemplo guardando el día sábado. Tanto por ser judío, pero también como creador del sábado, él debía guardar el sábado. Pero también vemos otra persona que guardó el sábado. Por ejemplo, María, la Virgen María, hermano Daniel, guardaba el sábado. Y no solamente María, sino también otras mujeres, como María Magdalena y otras mujeres que se mencionan en la Biblia, guardaban el sábado. Si vamos a San Lucas capítulo 23 y el verso 54, mira lo que dice aquí la palabra del Señor, Daniel, allí. San Lucas capítulo 23 y el verso 54 dice, y era el día de preparación y estaba comenzando el día sábado, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y como fue puesto su cuerpo, y vuelta prepararon especies aromáticas y ungüento y descansaron en el sábado conforme al mandamiento. O sea, ahí te habló de María Magdalena, de María la Madre de Jesús y otras mujeres que guardaron el sábado conforme también a su costumbre. Y al mandamiento, que es el cuarto mandamiento de los 10. Claro, entonces ellos guardaban el día sábado. O sea, vemos a María, vemos a Jesús guardando también el día sábado. Pero ¿quién más guardaba el sábado? Vamos a ir también entonces al libro de Hechos, porque no nos vamos a quedar con Jesús y con las mujeres. Vamos a ir a Hechos, donde está hablando de la iglesia primitiva. Vamos a ver si la iglesia primitiva también guardaba el día sábado. Ya Jesús había muerto y resucitado. Sí, bueno, es una parte muy interesante que los hermanos sepan, que porque algunas personas dicen, no, porque el sábado Jesús lo guardó antes de morir. Después de Jesús morir y resucitar, ya no se guardó el sábado. Pero aquí estamos hablando, ya Jesús estaba en el cielo. Estamos hablando del libro de Hechos de los Apóstoles. Recuerden que el capítulo 1 dice que Jesús se fue para el cielo. Y ya el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés había pasado. Hechos capítulo 2. Ahora vamos a hablar del capítulo 13. A ver qué dice la palabra de Dios. Mira qué dice Hechos capítulo 13 y el verso 13. Hablando aquí de Pablo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, o sea, otros discípulos y sus compañeros, arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, o sea, el apóstol Juan, que era discípulo también de Jesús, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día sábado y se sentaron. Sabemos a Pablo y los discípulos que están en la iglesia, ¿qué día? El día sábado. O sea, Pablo también guardaba el día sábado y los discípulos guardaban el sábado. Y vuelvo a enfatizar esta parte porque aquí estamos hablando de que ya Jesús estaba en el cielo. Jesús había resucitado. Y vemos las personas guardando el sábado después de la muerte de Jesús. Otro texto más, Daniel, ahí mismo en Hechos de los Apóstoles,
el capítulo 17, vamos ahí mismo, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, verso 2. Mira qué dice la Biblia aquí. Y Pablo, recuerda que el apóstol Pablo no fue un discípulo de Jesús como lo fueron los 12. Pablo fue un discípulo o un apóstol después que se encontró con Jesús, ¿verdad? Pero no fue parte de los 12. Dice aquí el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de sábado y discutió con ellos. O sea, está hablando aquí de los judíos que discutió con ellos. Pero dice aquí la Biblia que como acostumbraba, fue a la iglesia ¿en qué? En sábado. Que dicho sea de paso, la misma palabra acostumbraba, esa es la misma palabra eioto que mencioné que Jesús guardaba, que de manera práctica. Sí. Tanto Jesús como Pablo, los dos guardaban el sábado. Entonces está claro que en el Nuevo Testamento Jesús guardaba el sábado, María guardaba el sábado, los discípulos guardaban el sábado y Pablo también guarda el sábado. Pero mira, si tú vas un poco más allá, ahí también la Biblia habla de una historia de una mujer llamada Lidia. Por razón de tiempo no voy a leer todo. En el capítulo 16, versos 13 y 14, había una mujer gentil. Escucha bien, Daniel, esta parte, que los gentiles no eran considerados del pueblo judío, eran personas, bueno, prácticamente consideradas inmundas y fuera de la gracia de Dios para los judíos. Esta mujer era llamada Lidia, dice la Biblia, y si tú sigues leyendo la historia, dice que ella se congregaba en sábado. Y dice también que fue bautizada. Oye, la única mujer que yo veo en la Biblia que fue bautizada en sábado fue Lidia. Y era una mujer gentil. O sea que vemos también que los gentiles que no eran judíos guardaban también el día sábado. Y también vamos a ir a otro texto que me llegó aquí a la mente. Ahí mismo en Hechos capítulo 13, hermano Daniel, y esto lo confirma la misma Biblia directamente. Hechos capítulo 13 y el verso 42. Mira que dice la palabra del Señor aquí. Hechos capítulo 13, verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron al siguiente día sábado que le hablasen de estas cosas. El verso 44 dice, y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír esta palabra de Dios. Es decir, que vemos gentiles, que dicho sea de paso, la palabra gentil es tak-enek. Esa es la que se utiliza en el griego, que viene de la palabra gojin en hebreo, que significa extranjero. Tú ves cuando dice el mandamiento de Éxodo capítulo 20, verso 11, que no trabaja ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero. Esa palabra extranjero es la palabra gojin en hebreo, que significa gentil. Y habían 2 tipos de gentiles. Estaban los gentiles que eran aceptados, por ejemplo, una persona que era de otro pueblo, por ejemplo, era egipcio y quería aceptar a Dios como su creador, su salvador. Ese hombre tenía que someterse a la ley de Israel. Eso lo dice ahí. Eso está en Éxodo capítulo 12, versos 38 y 39. Lo dice la Biblia claramente, que ellos debían cumplir con todas esas leyes. Pero este extranjero, que eran ese tipo de gojin, era una persona que, por ejemplo, era un esclavo, pero que yo lo compraba y ya era parte de los judíos. Esa persona tenía que guardar el sábado. Pero también había otro tipo de gojin o de gentiles, que eran los que no conocían. Gente que eran paganos directamente, que no estaban afiliados con Israel, pero que querían asociarse a Dios, tenían que guardar el sábado. Por ejemplo, aunque la Biblia no menciona que Ruth guardaba el sábado, pero recuerda que Ruth era moabita. Los moabitas eran otro pueblo diferente a Israel. Si Ruth celebró la Pascua, ella tenía que aceptar también el sábado. ¿Entiendes? Sí. Naamán, que lo mencionamos ahorita también, que se bautizó, si Naamán era sirio. Era de ese pueblo sirio, también guardaba el sábado si se sometía a creer en Jehová Dios. O sea, cualquier persona que era de otro pueblo pagano, de Israel, perdón, de Egipto, de Babilonia, Filisteo, lo que sea, y quería reconocer a Dios como su creador, tenía que guardar las leyes, pero también tenía que guardar el sábado. Esos eran extranjeros que eran de otro pueblo, eran gojin, pero tenían que guardar los mandamientos de Dios. Es decir, que eran injertados en el pueblo de Israel. Claro, eran injertados. Mira, y hay otra cita que, pues acaso alguien piensa que uno está hablando cosas que no son bíblicas. Mira, Isaías capítulo 56, que no quiero que se me escape este texto. Verso 6, mira que dice la Biblia claramente, porque aquí lo explica claramente. Isaías capítulo 56, verso 6 dice, y a los hijos de los extranjeros, que dicho sea de paso, dijimos que la palabra extranjero es gojin, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos
y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Wow. O sea, toda persona que era extranjero, que era goyín y quería aceptar a Dios, tenía que guardar el sábado. Por eso vemos que los gentiles en el Antiguo Testamento guardaban el sábado si querían injertarse en el pueblo judío. Pero en el Nuevo Testamento, como anteriormente leí ahí, en Hechos 13, 42 y 44, dice que los gentiles fueron los que le rogaron a Pablo que siguiera predicando acerca de Jesús. O sea, que ellos se congregaban en sábado y guardaban también el día sábado. Wow, tremendo. En el Nuevo Testamento hay muchísimas citas que dar que habla que el sábado se seguía guardando después de la muerte de Jesús y que también los gentiles que no eran judíos que también guardaban el día sábado. También hay otro versículo que dice que en la Nueva Jerusalén también se va a guardar el sábado. Dice que de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos ante Dios a adorar. Bueno, vamos a hablarlo en la misma Biblia porque quizás las personas pueden pensar que son palabras nuestras. Sí. Ahí en Isaías capítulo 66 y el verso 22, vamos a leer esos dos textos, 22 y 23, lo dice. Dice el versículo 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Mira, dice cielo nuevo y nueva tierra. El cielo nuevo y la nueva tierra no están hechas todavía. No. Pero si tú vas a Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 3, habla de los cielos nuevos, que Dios hará cielo nuevo y nueva tierra antes de él venir, o sea, en su tercera venida, que es ya para establecer su trono aquí. Eso es después del milenio. Después que destruya los pecadores, Satanás y todo lo malo. La nueva Jerusalén va a descender al cielo. Entonces dice la Biblia que Dios hará cielo nuevo y nueva tierra, que es lo mismo que está diciendo Isaías aquí, por adelantado. Okay. Pero dice el versículo 23, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Amén. Es decir que en la nueva Jerusalén, cuando Dios venga a plantar su trono aquí, que vamos a vivir nuevamente aquí en la tierra, con un cielo renovado, una tierra purificada, dice que de mes en mes y de sábado en sábado iremos a adorar a nuestro Dios en el día de reposo. Amén, amén, gloria a Dios. Hermano Yeorín, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por tu participación. Hemos visto aquí en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, que se guardaba el sábado. Amén, así es. Así que para nosotros también es muy importante guardar el sábado, porque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Así que gracias, Yeorín. Están claros. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud que les nace de todo lo que hemos hablado, pueden dejar los comentarios, pueden hacer la pregunta, pueden comentar y hablar. Y Yeorín le va a responder. Amén, así mismo estaré pendiente de las personas que estén allí preguntando. Sí, este es el primer tema de la serie que tenemos acerca del sábado, así que no se lo pierda, esté pendiente para cuando le llegue su notificación. Si no se ha suscrito, suscríbase para cuando le llegue la notificación pueda ver el siguiente tema. Todas las preguntas que tengan acerca del día sábado las pueden dejar en los comentarios y vamos a hacer temas basados a esas preguntas, porque es bueno responder todas las preguntas acerca del día de reposo. Vamos a hacer una serie de varios temas y este es solamente el principio. Por eso es bueno que los hermanos que estén viendo este programa puedan hacer sus preguntas. De mi parte, que Dios le bendiga, que Dios me le guarde. Ojalá que todas las personas puedan guardar el día sábado como Dios lo dice y que sepan que es el día del Señor y es el único día que Dios santificó y bendijo desde la creación. Bendiciones para todos. Bendiciones.